Hello, annyeonghaseyo, yo soy Lee Jun. Y yo soy Jisun. Y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Cafecito con Jisun. No. Nambre. Ya se nos estaba olvidando. Ey. Nambre. Es que es el tradicional. Claro que sí. Se nos ha estado yendo últimamente. Ey. Se recupera. Bueno, en esta ocasión, si escuchan muchos ruidos porque estamos de día de campo. Otra vez. Again. Volvimos a cambiar de locación otra vez. En el episodio anterior, ya no comentamos, pero ya estábamos en el estudio. O sea, en el Get Ready With Me, como podrán haberlo visto en el TikTok. Y en YouTube también ya estábamos en el estudio. Uh-huh. Pero por cuestiones de ciclo escolar se cerró. Entonces ahorita volvimos a cambiar de locación. Estamos en la misma locación donde grabamos el episodio de la luna. Of course. Entonces por eso se escuchan ruido de fondo, es por eso. Porque ahorita están cortando el césped. Sí, y les dijimos, estamos de picnic, así que si escuchan comida y bolsas, se antojan. Porque es por eso. Bueno, tráiganse sus palomitas, porque se viene un episodio. Que Netflix no nos va a pagar otra vez. Otra vez, pero vaya, que dio de qué hablar. Sí. O sea, por aquí salió, ya ni es spoiler, pero por aquí salió con todos los episodios juntos. Luego la gente empezó a hacer las memes. Sí. Ya no es sorpresa, pero no se pasen, o sea, no pasó ni un día y ya me había spoileado todo. Sí. Yo decía, de aguante, no tengo Netflix. Es que legit sí, la serie se vino con todo. Y los promocionales que hicieron en Corea del Sur. Uf. No, pero yo tengo la queja de que la hayan cortado. O sea, se nota que solo iba a ser la segunda temporada de corrido y decidieron cortarla para seguir vendiendo. Luego se ve el corte. Sí. Si tú la ves, o sea, si dejaste de ver la segunda temporada y empiezas luego con la tercera, se siente raro. Luego se ve el corte que hicieron. Ey. La neta. Ah, sí, bueno, con todo esto ya antes dicho, ¿de qué serie estamos hablando? ¿Cuál es el episodio del día de hoy? Este es la parte 2 de uno de los episodios que ya subimos, que es de El Juego del Calamar. Sí, así es, claro que la sí. Serie. Aplausos, por favor. Sí, la segunda parte. Sí. ¿Por qué? Porque pues no, pinche Netflix decidió sacar 3 temporadas en lugar de solo 2 y ya la segunda de corrido, ¿no? Nos hizo hacer una segunda parte, toda media rara, pero bueno, ahí está. Pero acá la traemos. Medio descontinuada. Exclusivamente sí. Para ustedes, sí. Vamos a empezar con los clown. Con los clown. ¿Quedamos? Porque quedamos clown. Claro que sí. No en todo, pero sí en muchas cosas. Sí. En varias. Vamos a recuperar. Vamos a recopilarlas porque, o sea, cuando en el episodio anterior, nosotras habíamos hecho al final. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, porque si no, no van a entender. Y ya regresan. No vayan a perder la continuidad como nosotras con la serie. No, porque en ese episodio hicimos como el pronóstico de lo que nosotras creíamos que iba a pasar en este episodio. Que hasta un amigo que estaba ahí con nosotros en la grabación, bueno, en los ensayos, también dio su pronóstico. Sí. Sí, entonces dijimos, no, es que esto se viene con todo. Y quedamos. Yo creo que todo el mundo quedó, porque, o sea, de todas las teorías que había, solamente una. Creo que solamente fue una, ¿no? La que sí quedó. Como 3 más o menos. O como 3, algo así. O sea, es que también pasan cosas súper inesperadas que dijimos, what the fuck. Pero sí. Bueno, vamos a pasar primero nuestros pronósticos, ¿qué le parece? Sí. Empezamos con los pronósticos de Lee Jun. A ver, los míos era uno, que el papaluchón estaba vivo. El otro era que la jugadora 67 de la primera temporada estaba viva y era una infiltrada. Ya tenía viva esa esperanza en el fondo de mi alma. O sea, sí salió, pero no de la manera que nosotros pensamos. Sí. ¿Podría decir o explicar brevemente por qué dio este pronóstico en primer lugar? Porque no me acuerdo. Y se fue la bola. Pero yo dije eso. Creo que lo había dicho porque cuando la mataron no dijeron el número de que estaba eliminada.
Solo que se llevaron el cuerpo, pero no, bueno, que ni siquiera vimos cómo llegó el ataúd. Sí, es cierto, porque, o sea, sí llegó el ataúd, porque recuerdo la escena que creo que justo la pasaron en esta temporada, que era cuando el 456 se acercaba a la puerta y entraban los rositas, que resulta que... Era rosa, no rojo. Eran, sí. Sí, y yo los sigo viendo rojos, pero bueno. Y venían entrando con el ataúd y él así como de... ¿Qué está pasando? Y en esa se voltea y descubre que ya la 67, pues la desvivió su mejor amigo. El que estudió administración de empresas. Y sí, no dieron el número. Ajá, ya me acordé, sí, por eso dije eso. Por eso dio su pronóstico. Sí. Luego su siguiente pronóstico. La soldado 11 les ayuda a los jugadores y cambia las cosas. Y la última es que la jugadora 120 no es trans. Y es una infiltrada y sobrevive. Bueno, pues en términos técnicos, sí fue trans, pero nunca terminó la transición. Pero en nuestras mentes sí. Ay, no puede ser. Es que, bueno, ahorita llegaremos a esa parte. Ahorita vamos a llegar. Me dolió. Y en cuanto a mis pronósticos, también dije que el papá luchón iba a sobrevivir. Ajá. Creo que más que nada porque vimos que la 11 fue quien le había disparado, ¿no? Entonces dijimos, no lo va a matar. No. Y luego también pronostiqué que el líder iba a tratar de corromper al 456. En parte sí, y eso nos dimos cuenta cuando hacen un flashback con el viejito, o Ilnam, de que hizo exactamente lo mismo con el jefazo. O sea, que le dijo, tú quieres ganar, mira, acá tienes tu daga. Hasta le dio exactamente, no podemos decirlo. Le dio exactamente la misma ARMA a 456 para desvivir a los que estaban ahí. Sí. ¿Y por qué no lo hizo en la primera temporada? Porque tal vez ahora sí estaba buscando ese sucesor, ¿no? O sea, porque por lo que nos dieron de esas pistas, Ilnam escogió al jefazo para seguir con lo que él ya estaba armando, ¿no? Sí. Ese fue mi pronóstico. En Corea. En Corea, solo en Corea del Sur. Otro pronóstico que tuve y fallé fue que según la jugadora 120 iba a sobrevivir. Y esto porque nos basamos en una teoría de redes sociales, donde en Instagram subieron una foto donde hay unos que están parados y otros están sentados. En una escalera. La teoría surgía que quienes estaban parados iban a sobrevivir y la jugadora 120 estaba parada. Quedé. Quedamos todos. Quedamos todos porque no tenía nada que ver, la verdad, la manera como estaban parados o sentados. Entonces, no la tenía ahí. Y mi último pronóstico fue que iba a seguir el juego, todos los juegos, porque ve que hicieron como el golpe de estado. Pensamos que hasta ahí iban a dejarlo y no iban a seguir. No, mi pronóstico fue que iban a seguir jugando y iba a cambiar el sistema de los enmascarados. Pues sí, siguieron jugando. Ni siquiera le atinamos al juego del tren. No. A ningún juego, porque ahora resulta que las pistas que venían ahí en las paredes, donde estaban a los jugadores, no tenían nada que ver con los juegos próximos. No. Ni pasados, o sea, nada que ver. Ahora sí nos cambiaron la jugada bien gacho. Y esta ya es una teoría que teníamos ambas. Mención honorífica. Y no nada más nosotras. O sea, había muchas personas que de hecho incluso algunos actores les hicieron la pregunta y ellos nada más se rieron como... Es que nos vieron la cara, o sea, con esas risitas tú piensas, pero no quedamos igual. No. La otra teoría que teníamos es que Kim Tae-yeon o V de Bangtan iba a hacer una aparición especial. Quedamos. Es que desde el momento en el Permission to Dance con el traje. Pero en ese momento estaba todavía en el servicio militar, ¿no? Tal vez por eso se nos está haciendo raro. Porque lo que pasa es que para los que no saben y para los que sí, pues ahí les voy otra vez el alcohol en la llaga. Es que durante el proceso de la finalización de la temporada anterior había surgido un inconveniente con Park Bo-gum. No, Park Bo-gum, ese güey es otro. No,
La jugadora 120. Ah, se me olvidó su nombre, pero el actor. El actor. Uh-huh. El actor que interpreta la 120. De unas imágenes comprometedoras de la serie. Que él compartió en sus redes sociales oficiales. Que fue sin querer. Entonces, ahí ya se tenía entendido que para ese entonces la temporada ya estaba grabada. O sea que ya todo estaba grabado. Ajá. Lo único es que como la serie había quedado como muy larga o algo así, por eso habían decidido dividirla en 2 partes para sacar la primera, segunda y tercera temporada, cuando originalmente solamente eran 2, pero le salió muy larga la serie al director, entonces dijo pues la dividimos en la mitad y que la dividen. Sí, se vio luego exactamente. Pero todo eso se supo a raíz de esta situación que surgió. Entonces, pues sí. Pues ahí está el chisme. Ah, con razón lo mataron luego. Y es que era una de las teorías que justamente dentro de los comentarios que se hacían era que iban a demandar a Netflix si desvivían a la 120. Y Netflix así como de, sí, mis abogados ya están listos. Y como de, tía Netflix, eres lo máximo. Por los comentarios. Sí. Y cuando vimos la serie quedamos así de, sí lo hizo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Y de la peor forma posible, o sea. Es que me dio todos... tanto coraje, pero ahorita vamos a ese. Ahorita vamos a ese punto. Porque yo terminé confundida. Enojada. Triste, decepcionada y confundida. Literal, así como lo acaban de escuchar, me mandó el audio en cuanto terminó de ver la serie. Por eso me la aprendí. Sí, es que sí fui. Oh, vaya. Pero bueno, esos fueron nuestros pronósticos. Si se dieron cuenta, algunos más o menos sí latinamos y otros que pues no, tristemente no. Que no más no. Ahora, yo quería hablar de la referencia a los Illuminati en el episodio 2. ¿Por qué? Porque en nuestro episodio pasado, donde hablamos del juego del calamar, Lee Jun dijo una teoría donde sí tenía que ver los Illuminati. Les voy a ser sinceros, la primera vez que lo escuché dije, tú también te estás pasando. a ver. Bájala de huevos a tu pastel, ¿no? Sí. Tenemos unas complicaciones aquí. Disculpen si escuchan el ruido. Es que esta de no tener en estudio está feo. Está muy feo. Así. Bueno, dije, está medio exagerado, ¿no? Sí. Pero no manches, cuando estaba viendo ya la tercera temporada del Juego del Calamar y ve que es el juego de las llaves, las escondidillas pero con llaves. Ajá. Dije, ok, no sabíamos mucho sobre las cerraduras porque solo dijeron que les iban a dar una llave, pero ya cuando vemos que hay un círculo y un cuadrado, se me hizo muy obvia la referencia cuando el número 100, específicamente el viejito, se asoma en la cerradura donde es la forma de un triángulo, pero se queda como 2-3 segundos y se ve, o sea, es que pudo haberse asomado de cualquier forma, pero definitivamente hizo el símbolo. No sé si se puede decir. Sí. Illuminati. Yo en ese momento tuve que pausar y me quedé así. Así, mira. ¿A qué de? Uno puede decir, pues solo se estaba asomando ya, ¿no? Pero seamos honestos, en la industria del entretenimiento tal vez será un buen episodio para el futuro. Muchos hacen muchas referencias a varias cosas. Y Beyoncé, te agradecemos. Muchas gracias, Beyoncé, por dejarnos hacer este episodio el día de hoy. Ay, Dios. Pero para mí no siento que haya sido nada más algo por hacer. Fue una referencia. No. Y yo creo que hasta el mismo director sabía lo que habíamos teorizado desde hace tiempo atrás. Yo digo que a lo mejor por eso cambió todo, porque dijo, es que estos ya se saben lo que va a pasar. Y dijo, ahora para que se les quite, ahí bueno. Pero se me hizo muy obvia esa referencia. Es que las referencias ya venían desde antes. O sea, desde que empezaron a salir los VIP. Con las máscaras y que justamente habíamos tocado este tema o esta teoría en el episodio anterior de que la mesa al final de la primera temporada es en forma de un triángulo y el suelo que estaba ahí que era más como de un símbolo masón, que ya después cuando empecé a estudiar de los masones pues dije no, nada que ver. No, los masones ellos
ni los topan. Pero bueno. Se cancela. Se cancela. Pero, o sea, el símbolo tenía que ver, más que nada lo del triángulo. Y de ahí, pues, la cuestión con los VIP, que usaban las máscaras, la cuestión del significado y todo ese rollo, o sea, como que todo estaba conectado. Y cuando vi esa escena fue como la confirmación de la confirmación de la confirmación. Fue así como de, Simón. Se vaya a venir. Para ti, y para mí sí fue de un, Sí. A ver, captura. Sí. Sí. Literal, sí. Pero bueno, queríamos comentarles que al final de cuentas Liyu no estaba loca. ¿No? Sí tenía razón. Yo les dije que los Illuminati estaban ahí. Ahí estaban. Y sí estuvieron. Es que sí. Ahora, 120 y la abuelita. Besto personal. Besto personal. Por favor, ok. Hablaremos un momento sobre cómo me dolió. En este momento entra el duelo al chat. F en el chat, meme muy viejo, pero sí aplica, ¿no? Ok, ¿quién quiere empezar? Es que fue todo un rollo porque es que empezamos con 120, ¿va? Ligerito, para mí me dolió, pero siento que es un poco más ligero que con la abuelita. A mí me dolió más la 120. Ok, entonces... O sea, la abuelita sí me dolió, pero me dolía más la 120. Entonces, usted hablará del dolor de 120 y yo hablaré del dolor de la abuelita, ¿va? Va. Me parece good. Ok, empieza. ¿Ya empieza? Pues 120 y la abuelita creo que es el 149, ¿no? Sí. Entonces, 149, sí, empieza usted. Es que tenemos aquí una tabla con los personajes, los nombres de los personajes y sus números. Hyunju. Que Hyun, tengo entendido que no se pronuncia como Hyun, sino como Han. Hanju. Hanjun. Disculpen, es que todavía no sabemos coreano. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Dispersen. La 120. Para los cuates. Es que intuyo que ella es la que hubiera ganado. Porque, o sea, tenía todo. O sea, tenía fuerza, tenía estrategia, tenía determinación, tenía intelecto, tenía carisma, tenía carácter, tenía ganas, tenía poder. Lo tenía todo para ganar. Y es que justamente estaba yo leyendo que la única forma en que los jugadores se podían deshacer de ella era justamente por la espalda. Porque sabían que de frente nadie lo iba a lograr. Porque ella lo había dicho, ella era del ejército. O sea, fuerzas especiales. Creo que eran fuerzas especiales, ¿no? Sí. O sea, un rango acá. Acá bien cañón. Por eso, o sea, el papá luchón cuando ella dijo eso fue como de, ¿Cómo dices que dijiste? Ahí le empezaron a tener respeto. Exactamente. Ahí sí dijeron, discúlpanos por no integrarte a nuestro equipo. Es que no sabíamos. Y es que sí fue por la espada, maldito. Es que era la única forma en que la podían detener. O sea, no había de otra. Y sí es triste porque era la jugadora favorita de todo el mundo. O sea, independientemente de los circulitos, de los triangulitos, de la jugadora de la 222. La 222. O sea, hasta el 133. Del 333, muchos era como de, ay, es que 333 no pega eso, no es maldito. Papo. No sé quién odia más, si al 100 o a ese maldito ya. Oye. Es que sí. Y la 222 desvivió encamionada con el 333 por esa razón. Y ella se lo dijo, ella fue la única que protegió a tu hija, me protegió a mí, baboso. Es que, bro. Y él así como de, es que yo no sabía. Es que cuando Hyunju tenía todas las llaves, encontró la salida, fácilmente pudo haberse salido, pero no. Y lo iba a hacer. No lo hizo, se regresó. No lo hizo, porque sí. Yo así de no, los hubieras dejado. Me dolió tanto. Pero es que su corazón fue más fuerte que ella. O sea, y su sentido de la familia, porque al final de cuentas ella misma lo dijo, o sea, había perdido a sus papás. Bueno, perdido entre comillas, porque, o sea, ellos le dieron la espalda. Sus amigos le dieron la espalda, su trabajo o sea, todo el mundo le dio la espalda. Y dentro del juego todo el mundo le estaba empezando a dar la espalda. Hasta que llegó la amiguis, que no me acuerdo qué número era.
Ah, la de la segunda temporada. La del carrusel. Sí, ay, no. Y ella fue la primera que se acercó y dijo así como de... Podemos ser equipo. Y yo como de, ay, no sé quién me da más ternura. También me dolió esa. Sí. No. Pero me dio tanto coraje, porque seamos honestos, o sea, creo que lo que más nos dolió fue eso, que en lugar de salirse y a ver cómo se arreglan las demás personas, ella regresó porque les hizo una promesa, les dijo, yo las voy a proteger, y la cumplió hasta el final, güey. Sí. O sea, literal, o sea, en el momento en el que la abuelita agarró a la 222 y ahí le estaba protegiendo y ella así como de, agárrenme las llaves, me lo voy a agarrar a madrazos. Es que... No, sí, estuvo fuerte. Sí, me tenían ahí en el escritorio todo así, bien nerviosa. Sí. Pero sí me dolió eso. Sí, es que al final de cuentas siento que ellas dos fueron las que la aceptaron. Uh-huh. Y más la abuelita. O sea, yo siento que más ella, desde el momento en el que les dijo, les prometo que cuando salgamos de acá, las llevaré a comer. Y sí las llevó a comer, pero ya no en los personajes. O sea, el elenco. Podríamos ya no hablar de eso, por favor. Porque ahorita viene el de la abuelita. Viene mi parte. Pero sí, creo que fue lo que más nos dolió, esa muerte tan... Ni siquiera fue en un juego. Y no aquí no. No, o sea, sí fue en el juego. O sea, no fue porque... ¿Cómo decirlo? No fue el juego que la mató. No. Fue el y pinche aquí 333. Nadie va a defender al 333. Ojalá, qué bueno que se murió. Sí, ojalá se hubiera petateado peor. ahí lo censura, por favor. Ay, qué pinche coraje. Pero sí fue doloroso. Triste. Uh-huh. El coraje. Ay, no. Dices, mira, ya hasta me enojé otra vez. Ay, mira, ya me volví a enojar. Ahora viene mi turno. Porque viene la abuelita. Porque me dolió también mucho la abuelita. Al principio, es que seamos honestos, nos encariñamos con los personajes que dijimos, no la van a dar ni en el primer juego. Ey. Ok, tal vez para algunos se les hacían castrosos, ¿no? Sobre todo la abuelita, porque pues a pesar de que estaba en un juego donde literal tenías que sobrevivir y desvivir uh-huh. para sobrevivir, ella siempre fue amable con quien podía, ¿no? Y ella cuidaba de los suyos, y ella, seamos honestos, ni siquiera el 406 unió tanto a los jugadores como ella. Ella fue quien nos jaló, uh-huh. quien les dijo, esta es una familia, vamos a poder todos juntos, y no solo jalaba a su hijo, o sea, con todos. Ay, su hijo. Espérate. Vamos por partes, dicen. Entonces, después de lo de Hyunju, uh-huh. obviamente pues nos sentíamos bien acá, y es que se nos juntaron esas desdivisiones, pero bien feo, porque primero fue Hyunju y después fue la escena de la 149, la abuelita con su hijo, el número 007. Sí. Como la gente que dices, no te pases. Muchos dicen, güey, protegió una chava, un bebé ajeno, ¿no? Uh-huh. Alguien que no conocía, y entregó a su hijo. Güey, es que estamos hablando de la calidad de persona que era la abuelita, ¿sí? Sí. Le estoy diciendo mucho abuelita, pero su nombre en realidad es Gumja y su hijo el Jong-shik. Es que, uh-huh. bro, o sea, si yo me pusiera en el lugar de Gumja, uh-huh. la abuelita, voy a decir así, estaba muy cabrón, ¿no? Porque yo como persona, obviamente, sabía todo lo que había hecho su hijo, pero sabía que no era mala persona, ¿no? Y prefirió, sí, cuidar a la jugadora 222 porque era una vida que tenía que salir adelante. Yo creo que lo primero que tenía pensó... otra vida. Lo primero que pensó es que pues ya no había futuro ni para su hijo ni para ella. Podría ser. Porque es que imagínate, dejar que tu hijo matara a un embarazado. Creo que le hubiera dolido muchísimo. Y sobre todo lo que tuvo que sobrevivir la abuelita con su esposo. Le dijo, ¿cuántas veces me amenazó de...? Y nunca lo hizo. Cómo cuidó con uñas y dientes a su hijo. Entonces yo creo que se visualizó en la jugadera 222 y por eso dijo no. Sí, justo era lo que iba a decir, que a lo mejor, digo, tal vez, puede ser una teoría, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor ella vio reflejado a su esposo en su hijo, uh-huh. y dijo, este es el momento de hacer lo que a ese güey no le hice.
Y ya después se dio cuenta de que era su hijo. Así, chinga. Él no era. Ups. Pero después cuando aún con sus pocas fuerzas, porque perdió a su hijo frente a sus ojos y a una amiga, aún así trató de darle consuelo a 222 y al 456 le dio su última comida. Y al día siguiente cuando despiertan y mencionan, no, es que yo no pude verla. No. O sea, me alegró un poco que no se haya desvivido los juegos. Porque eso sí, hubiera sido más rápido, pero ni siquiera lo intentó. O sea, decidió irse con su propia carga ahí. Entonces fue de, Y es que siento que ya se veía venir. Pues es que cómo iba a seguir adelante, ¿para qué iba a conseguir el dinero? Sí, ella, el primer momento que pisó ese lugar fue para ayudar a su hijo a salir de deudas. ¿Para qué iba a salir si ya no estaba su hijo? Exactamente. Entonces a mí me dolió mucho en la parte maternal, ¿no? En la parte, porque siento que ella fue también de las más humanas, junto con 120. Sí. Entonces eso fue lo que me dolió con la abuelita. Es que la abuelita. Ahora proseguimos con el siguiente punto, que era algo que ya habíamos pronosticado, ¿no? El líder se elige dentro de los mismos juegos. El jefecito enculado sí quería que Gyun, o el 456, fuera su sucesor muy probablemente. Por el último episodio, ¿no? Penúltimo. La manera en cómo vimos que lo estaba ahí seduciendo, ¿no? Que lo dejó, por algo lo dejó vivir. Realmente quería corromperlo. Sí. O sea, desde el momento en el que estaban en la limusina en ¿El inicio de la segunda temporada? No, creo que fue en el episodio final de la segunda. ¿De la primera? Ok. Que creo que fue cuando entró la limusina, ¿no? ¿O fue en la primera? En la primera temporada le dice que no quería seguir jugando al final. Y en la segunda temporada ahí es donde ahora sí entra como que más por su cuenta. Y ahí es donde le dice. Ajá. Que justamente se hacía lo del comentario de los caballos. Que todos son caballos. Como una apuesta de caballos, ¿sabes? Ajá, exacto. O sea, Legid era porque también le encantaba a ese güey andar apostando ahí en carreras de caballos. Pero es que, si te das cuenta, con todos los expedientes, ellos conocían perfectamente a las víctimas a quienes iban a llevar. No eran todos panes de Dios. Por eso escogieron a Gyun en primer lugar. También era un apostador. Apostaba en las carreras de caballos. Sí, sí. Entonces, y creo que lo dije en nuestro episodio anterior de la segunda temporada, primera y segunda temporada, el protagonista no era 100% bueno, no era un pan de Dios. O sea, él también, la manera en cómo trataba a su hija, cómo trataba a su mamá, su avaricia, hasta dónde lo dejó. Y siento que en los juegos ya fue cuando empezó a humanizarse más. Pero siento que fue a partir de que perdió a su amigo. O sea, no el de la primera temporada, el de la segunda. ¿Cómo se llama? Y también la pérdida de la... ¿Se vio? No. De la... Es otro. De la jugadora, la 67. Ajá. No. De la primera temporada. Cuando perdió a su amigo... tiene un nombre bien chistoso. El que tenía el bar, ¿no? Con el que iba a las apuestas. A mi hermano le da risa su nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero sí me acuerdo. Desde ahí como que se quedó más... Pero luego, en lugar de pensar y hacer introspección y decir, puta, yo la cagué haciendo esta madre, yo solo, sin tanto apoyo, porque pues tenías que visualizar qué tan grande era la élite de ese pedo, ¿no? Sacrificó a su amigo y se enoja con el 300, ¿qué era? 388, por no llevar las municiones, güey. A mí me dio coraje. Mira, que le tuviera ese rencor cuando digo, güey, es que literal tú fuiste el que los desvivió. El de Lidia fuiste tú. Así, hijo. Pero, o sea, siendo honestos, o sea, ya entrando aquí en confianza, siento que el 388 tenía algo que ver. O sea, no toda la culpa, porque, o sea, no, pero sí siento que tenía cierta culpa. Y es que nunca nos dijeron exactamente la razón por la cual estaba ahí. No. No se veía como un apostador, un deudor normal,
¿por qué se quería hacer pasar como alguien de la marina? Porque dijo, No, eso sí lo dijo. que era falso, ¿no? Uh-huh. O sea, no realmente porque él hubiera estado ahí como tal. Solo sabemos que por apariencias, pues entró ahí, pero no sabemos realmente cuál fue la deuda, ¿o sí? No. No, creo que no. Y eso es lo que se me hacía más raro. ¿Qué tal? ¿Y el infiltrado era ahí? Ya no hay más infiltrados, ya desapareció la isla. No, la isla... Ah, no, sí, porque explotó. La explotaron. Pero los guardias y todos los VIP y el jefazo, o sea, siguen vivos. Ah, sí, obviamente, porque pues evacuaron antes. Pero antes de llegar a esa parte, pasamos al siguiente punto. A ver. Que fue cuando se apareció el fantasma, entre comillas, de la jugadora 67, Sebiok, en el episodio 5. Que es justo cuando el jefazo quiere corromper o terminar de hacer el trabajo con 456, porque Gion quería proteger a la bebé. O sea, sabía que no podía confiar en esos vagos. Y justo cuando está a punto de hacerlo, sale Sebiok. No creo que haya sido su fantasma, yo siento que fue más su conciencia de ese güey. Sí. Que le dijo, tú no eres mala persona. Difiero, pero bueno, en ese momento supongamos que sí evitó a que los desviviera con sus propias manos. Y esto me recuerda mucho a lo que dijo la bruja. Porque estaba, dice la bruja, la chamana, que Gion estaba ahí porque los entes, las vidas que se perdieron ahí, lo estaban llamando. O sea, dentro de sus locuras que decía, o sea, hay cosas que sí tenían sentido. Sí, como cuando volteó a ver al jefazo y después a la 222 y le dijo, tú estás aquí por una razón. Y resultó que sí era la bebé. Resultó que quienes más protegieron y le dieron la vida que merecía la hija de 222 fue Gion, porque le ayudó que ganara, y después fue el jefazo. Creo que se llama John Il o Juanino. Jefazo. El jefazo, porque al final sí le dio una buena vida, una vida millonaria. Sí. Con un papazo, te digo, un buen padre. Un muy buen padre. Papá. Ay, yo quisiera. Pero bueno, vamos a pasar después de ese punto. Ahorita pasamos. Lo que nos llamó la atención fue Sebiok. Yo me imagino que fue su conciencia porque estaba exactamente con el mismo traje con el que la vio por última vez. Sí. Yo digo que sí. Y es que al final de cuentas, pues los cargos de conciencia se empezaron a hacer presentes y fue cuando él se dio cuenta de que él sí había sido el culpable de todo lo que había pasado. Evidentemente. Porque el que regresó a los juegos fue él. O sea, nadie lo regresó. Él regresó. Ahí nadie le dijo que hiciera un golpe de estado. Él lo hizo. Invitó a los demás. Ya iba a la 120 a enseñarles cómo usar armas. Arbas. Esa. Pero es que, como dices, o sea, él se lo buscó. Y en 2-3 años no te puedes preparar lo suficiente para terminar con todo lo que era esa madre. No. O sea, desde que entras, ves la arquitectura, toda la infraestructura y tecnología que tenían para recrear juegos infantiles de una manera terrorífica. ¿Y crees que tú con muchos huérfanos puedes con todo eso? No hay manera. Necesitaba que todos fueran la 120. Sí. Es que la 120 sabía cosas. Ella sabía qué hacer. Pero no, pinche 333. ¿Cómo lo odié ese güey? Sí. Ni siquiera estaba tan guapo. Ni siquiera estaba tan carita. Ahora pasamos al siguiente punto. La decepción de que el número 100 durara tanto en los juegos, pero la satisfacción de que la bruja no resistiera tanto. En parte, pues me gustó que ya, la bruja ya está. Ya había cumplido su chamba, ya. Sí. Ya era muy ya estaba cayendo mal. Sí. Pero lo que, pues,
Es que hay muchos mosquitos. Perdón, Disculpen, sí. El antepenúltimo en desvivir fue el 100. Y yo como odié eso, así como de ¡ah! Al que más odiamos desde el inicio de la segunda temporada. Un viejito feo. Pero dentro de lo que cabe, o sea, viéndolo desde el lado simbólico, tiene sentido que él llegara casi hasta el final. Porque, o sea, creo que de todos, antes de que se fuera el 333, creo que él fue el penúltimo en desvivirse, ¿no? Y es que tiene sentido porque, o sea, si lo trasladamos a la vida real, o sea, era una persona muy inteligente y sabía cómo mover sus piezas. Sí. Obviamente, o sea, a costa de los demás para poder sobrevivir o vivir. En el caso de la serie sería sobrevivir, pero en el caso de la vida cotidiana, o sea, podría entrar cualquiera de las dos. Sí. De tú, cómo mover tus piezas, porque al final de cuentas has escuchado ese que dice que nosotros somos como las piezas de un juego de ajedrez y que tú debes de saber cómo mover tus piezas. Sí. Y el juego pues es la vida como tal, entonces debes de saber cómo mover tus piezas para poder ganar el juego. ¿Y qué tan lejos lo llevó la avaricia? Porque a pesar de que aunque se dividieran el dinero en partes iguales, ven que aún así no le alcanzaba a él para pagar sus deudas. Y él, o sea, él quería pagar la deuda y aparte quedarse un finiquito porque pues ¿por qué no? Y o sea, siento que desde ese punto, o sea, te digo, tiene sentido que llegara hasta el final, entre comillas, por la forma en cómo se supo mover. O sea, era un hijo de la... Pero supo cómo jugar sin ocupar la fuerza. Sí, nada más manipulando a todos sus seguidores. Exactamente. Como dices, si en la vida real pues es así. A lo mejor no de la manera más linda jugó, porque no, pero viéndolo para sí mismo, sí supo cómo jugar. Creo que por esa razón la mayoría de los que somos fans de la serie o la hemos visto, odiamos tanto a este jugador, porque quieras o no, te recuerda a alguien. Dices, este viejito, ya decía yo que lo había visto en alguna parte. Conocemos a alguien así. Creo que eso es un reflejo de la otra cara de la humanidad. Exactamente. Sácate, mosco. Entonces, está en el micrófono, ya está. Es que les decimos que el estudio, pues no estamos ahorita, estamos al aire libre. Picnic. Pero como hay mucho pastito, o sea, están los moscos a todo lo que da y se nos olvidó traer repelente. Pero bueno. Pero, en fin, seguiremos con el episodio. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto, déjenme encontrarlo, es que tenemos acá una lista. Aquí la preguntita. ¿Por qué? ¿Por qué le dejó el detective la hija de 222? Ajá. ¿Por qué le dejó al detective? La jugadora, la hija de la jugadora. Al papucho. Yo vi en muchos memes en Face y en TikTok que le llaman el agente 007. 0 personas rescatadas. Es que se fue. 0 salvados y 7 islas encontradas. Y todos, Es que era muy prometedor. ¡Qué buen nombre! Fue muy prometedor desde la primera temporada, pero lo nerfearon bien feo en estas 2 últimas. Es que, o sea, justamente era lo que estuve yo viendo mucho en las redes sociales, que, o sea, al final de cuentas, el amigo del detective fue el que, o sea, en cuestión de un día, encontró quiénes eran los dueños del juego, o sea, dónde estaba la isla, qué estaba pasando, en un día. Hasta le dijo, ese güey se llevó 3 temporadas y 3 no años, hizo nada. 4 o 5 años. Literalmente le dijo, ¿no sospechaste de la persona que más te ayudó, güey? O sea, es que sí. Que fue el capitán, que fue justo una de las teorías que habíamos dicho, que el capitán era un traidor. Güey, amigo del viejo sabroso. Del Don Cachetadas. De Don Cachetadas. Dices, ¿cuál de todo? De Don Cachetadas. Sí, no manches, o sea, cuando vi la foto dije, entonces lo más probable es que él también haya sido un ganador. Porque seamos honestos, una vez que ganas aparentemente ahí el juego del calamar, no puedes estar 100% lejos de esas personas. Tal vez por eso se encontró Don Cachetadas nuevamente en el metro. Era el aeropuerto.
Ajá. Cuando tenía el cabello rojo. Sí, porque probablemente pues quería llamar su atención para que una siguiera jugando o se les uniera a ellos. Uh-huh. Porque es un negocio seguro el trabajar ahí. Sí. O sea, ganas bien. Supongo. Tienes inmunidad total, eres prácticamente invisible ante las autoridades, casi. Sí, o sea, literal. Y o sea, tienes contactos en todo el mundo. Ahorita vamos con eso. Ajá. Pero es que sí. O sea, es una élite, una mafia, se puede decir MAFIA. No lo sé. Una MAFIA. Ándale, esa. Bien cañona. Sí. Entonces, pero dices, güey, ¿por qué no sospechaste? Ahora, regresando a lo de la bebé, lo más probable es porque el jefecito no pudo tener a sus hijos. Ajá. El detective pues ya no tenía familia. Él dijo, no voy a regresar a la policía. Ya no tenía manera de regresar a la policía. Entonces, yo creo que fue su manera de ayudarlo. Y también, quieras o no, pues fácilmente el jefe se pudo haber quedado el dinero y deshacerse de la bebé. Pero no. Sí. No. Les dio a los dos una familia. Porque al final de cuentas, ¿sabes qué? Que había yo visto uno que justamente decía del jefe que, o sea, soy el villano de la historia, pero no soy cruel. Uh-huh. Y, o sea, ese fue el mayor significado, porque, o sea, entregó a la bebé a quien supo que la iba a cuidar y que no se iba a gastar los tantos millones de wones uh-huh. en vicios y iba a dejar a la bebé sin nada. Buena vida. Uh-huh. Exacto. Esa y la otra, o sea, entregarle el dinero del juego o lo que quedó del dinero uh-huh. a la hija del 456. Porque, sí. o sea, fácilmente pudo haber sido como de, sí, tienes madre. Pero no fue así. O sea, todos pensaron que alguien había entrado a robar el dinero. Uh-huh. Y, o sea, en parte sí, porque, o sea, ¿quién se lleva dinero de la noche a la mañana? Y es que era un Pero, o sea, buen tuvo una razón de ser. Porque al final de cuentas, pues al no estar el jugador 456, pues ¿quién queda de él? Sí. Su hija. Y entonces le entregó todo, el dinero. Sus últimas pertenencias, como dijo. Ajá. Y como dices, o sea, soy el malo, pero no el villano. No soy el villano, pero no soy cruel. Problemas técnicos. Ajá. Y creo que esa es la razón por la cual no podíamos, o a la mayoría, me incluyo, no podemos odiar tanto al jefecito, al jefazo. Sí. Porque a pesar de tener las oportunidades de ser aún más hijo de la chingada, no las aprovechó. Uh-huh. Uh-huh. O sea, hasta eso, dejó todo en su lugar y siguió las reglas. Sí, sigue mal vibrando, porque pues sí. Obviamente sigue con el juego, conoce, como dicen, los distintos países. Sin embargo, ¿cómo es posible que alguien siendo tan mala persona sea en parte de las más justas que vimos en esta temporada? Porque fue justo. Sí. Fue pues justo. Hasta eso, sí. O sea, la abuelita y la 120 fueron las más bondadosas. Uh-huh. Y el más justo fue él. Sí. O sea, dentro de lo que cabe dices, ¡Hora! Pero sí. O sea, sí. Sí fue. Efectivamente. Ahora, pasaremos al siguiente punto, que es la simbología del ajedrez. Sí. Miren, al principio no entendíamos por qué. Dijimos, seguro nada más es una referencia a otro juego, porque pues el ajedrez está desde el inicio de los tiempos. Pero antes, ¿de dónde estamos sacando la referencia? Recuerden que en el episodio anterior, nosotros entre las teorías habíamos dicho que ven que en las paredes estaban dibujados algunos juegos. Uh-huh. Que nosotros teníamos que todo el mundo tenía la referencia de que seguramente eran los juegos que habían sucedido en el transcurso de los juegos. Uh-huh. Tanto de la primera como de la segunda temporada. Y en este caso, o sea, había uno que era, creo que el del tren. Y otro era el del ajedrez humano. Es que nada que ver. Y no tenía nada que ver. Cuando yo vi el juego real del saltar la cuerda, dije, pues, ¿qué tiene que ver? Por el semáforo, los dos niños, las vías del tren. O sea, sí, entiendo la arquitectura porque pues nada más para que pasara uno, ¿no? O bueno, en filita. Pero al mismo tiempo fue como de, nada que ver con lo que yo pensaba. Sí, no.
Pero a ver, ¿qué pasó? Antes de pasar eso, para Ajá. mí siento que los juegos de la tercera temporada no ni siquiera estaban tan coreanos. No. Ni siquiera el último, o sea, se sintió como que... ¿Qué fue? El de las escondidillas, ¿no? Ajá. Fue ese, fue... El de saltar la cuerda. El de saltar la cuerda. Y fue el juego del calamar, ¿no? Solo eran 3. Ajá, en las alturas. O sea, siento que esos perdieron toda la esencia de los juegos coreanos. Sí. No, o sea, lo único que los hacía parte de el juego era que tenían círculos, triángulos y cuadrados, nada más. Uh-huh. Pero bueno, ahora sí, pasando a lo del ajedrez, estaba desde la primera temporada. ¿Se acuerdan cuando salía a la mesa y estaba el triángulo? Era ajedrez. Luego cuando sube a la limusina, el cerdito, donde viene haciendo la alusión al dinero, igual está en una mesa con un tablero de ajedrez. Y todo el tiempo se nos dan las referencias del ajedrez. Y yo creía que nada más era un guiño, porque el ajedrez está desde el inicio de los tiempos, ¿no? Se utilizaba como estrategia. Y resulta y resalta que tiene otra simbología. Por ejemplo, el tablero en sí, solo el tablero, sin fichas, ni piezas, ni nada, representa 2 cosas. Los cuadrados blancos y negros representan la dualidad de la vida, tanto como el bien y el mal, o la razón y la emoción. Entonces, por parte de los colores representan la dualidad, y esta dualidad representa la lucha entre el bien y el mal. El juego de ajedrez en sí mismo puede ser visto como una representación de la lucha entre el bien y el mal, donde el jugador intenta superar al otro. Uh-huh. Entonces, por esa parte como que podemos decir, pues tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, porque si lo ponemos en el contexto de la serie, los jugadores, los que todavía tienen un poco de humanidad, juegan pensando qué tanto mal le haré al otro si tomo esta decisión. Uh-huh. Y habían otros que decían, me vale madres, yo mientras salga victorioso, número 100. Oh. Pues era obvio, ¿no? Ahora no salen en estas representaciones de la serie las piezas. Sin embargo, pues aquí hay unas simbologías. Por ejemplo, para el rey es la pieza más importante y representa la autoridad, uh-huh, que podrían ser pues todos los que se encargan de realizar los juegos. La reina es la pieza más poderosa y la conocemos, y los peones pueden representar la gente común, los soldados o trabajadores. Ellos eran los peones. Uh-huh. Creo que también por eso lo ponían en la mesa donde ya están en la cena, ahora sí que la última cena. Uh-huh. Porque ellos como peones están en la pieza, Sí. Ellos son los peones. Hasta se visten de blanco y negro. Uh-huh. Ahora, la simbología del juego en sí es la estrategia, la planificación, la victoria y la derrota. Porque seamos honestos, en el ajedrez no hay empate. No. Ganas o pierdes. Uh-huh. Entonces, más que nada, eso es lo que yo encontré que significa, o es la simbología, del que, a pesar de que no fuera ni en parte ni tan obvio ni pasara tan desapercibido, se estaba constante, porque es algo que aparece en las 3 temporadas sin falta. Uh-huh. El tablero del ajedrez. Exactamente. Pinche cosa. Hay muchos mosquitos. Ahora, otra cosa que queríamos decir, bueno, este es un punto que yo, nomás para cotorrear aquí. A ver. ¿Cómo sería Squid Game o el juego del calamar? Bueno, aparte de antes, ¿cómo sería en distintos países y sus respectivos reclutadores? Es lo que íbamos a hablar también. Porque pues al final de la tercera temporada nos quedó muy claro que dijimos, ¿qué? Es esto. Es que, o sea, yo cuando lo vi en la red social de la T, o sea, yo dije... ¿TikTok o Twitter? No, ya no es Twitter, ya es TikTok. Ajá. O sea, yo dije, o sea, ha de ser como algún meme o algún edit. Yo no pensé sé, que algo era así. edit. Y dije, no, como que algo está raro aquí. Y es que, o sea, miren, o sea, la serie salió en la madrugada y yo dije, estoy despierta, uh-huh, la puedo ver, uh-huh, pero quiero dormir. Entonces mejor voy a dormir y al rato la veo. Uh-huh. Y entonces en ese inter, en lo que en la mañana me desperté y estaba yo desayunando, pues estaba ahí checando las redes, uh-huh, y fue cuando encontré eso y dije, uh-huh, necesito
ver ya la serie. Ujú. Yo, o sea, le empecé a ver y dije, necesito ver esto, ¿en qué momento pasa? Ujú. Y pasa en el último episodio y sí fue cierto, y yo como de, ¡oh! De hecho, nos lo habían introducido desde la primera temporada, Ajá. cuando llegan los VIPs y dicen, no, es que a mí me gusta más esta versión del juego del calamar, pero pues coreano, ¿no? Ujú. Y es de donde salió la teoría de, y si cada país tiene su propio juego del calamar, obviamente distinto nombre, distintos juegos, distintas tradiciones, Ajá. pero la misma regla temática. Sí, sí. Y no, cuando nos confirman a la doña Cachetadas de allá Ujú. de los Unistates, nos dijimos que... Okay. Primero me choqué por la actriz, Ujú. porque, o sea, de todas las actrices que pudieran haber salido, jamás se me hubiera ocurrido que iba a salir ella. Ajá. Aunque después pensándolo bien, o sea, tiene el porte. Ujú. Pero fíjate que yo le veo más porte de ser la jefasa que doña Cachetadas. Mira, ella puede ser lo que quiera hacer si es una Barbie. ¿Qué tal que puede hacer las dos cosas? Vámonos. Vámonos. Sí, Y pero- de ahí, pero también fue la confirmación de que efectivamente hay juegos en todos lados. Ujú. Y creo que eso también se va a la que sería mi referencia final. Ujú. O sea, tengo varias opiniones al respecto, pero dentro de las opiniones finales que tengo, es que al final de cuentas todo el juego en sí es una mera simbología de la sociedad en general. Ujú. Que era justo lo que estaba yo platicando con una compañera que es psicóloga, que justo le preguntaba de ¿qué opinas del juego? Y ella así como de, sí, hay mucha mermelada aquí. Cuando le quitas la parte de ficción, Ficción. y te pones en retrospectiva, dices, ah, caray. Es que es la simbología completa. O sea, pero ellos lo transportan a un juego para que sea más Retribuible. simple de... Camuflado. No, más simple de comprender. Tal vez sí. Pero al final de cuentas, o sea, si lo trasladamos a la vida en general, Ujú. o sea, es que tiene todo que ver. Ujú. Por las simbologías, justo por ejemplo lo que se comentaba del jugador del número 100, Ujú. que es de, o sea, eres, que de nueva cuenta, regresamos también a lo del ajedrez. Siempre se hace la referencia que la vida es el juego de ajedrez Ujú. y que tú debes de saber cómo mover tus piezas para poder seguir adelante, Ujú. ya sea en el ámbito personal, en el emocional, en el familiar, en el laboral, en el social, sobre todo en el social y en el laboral. Retomando la simbología del ajedrez, Y hay al unos fin- que nacemos como simples peones Exacto, y otros que ya nacen con privilegios. Cuando naces como caballo o como alfil, exacto. a la verga. Esas son unas. Y la otra también, el gran poder que conlleva la avaricia en una persona. ¿Qué eres tú capaz de hacer? Porque, o sea, al final de cuentas, o sea, la gente en un principio iba para poder obtener el dinero y pagar sus deudas, Ujú. que, o sea, equivalían a varios Guanis. miles. Ujú. Pero una vez que la gente o que los jugadores ven un fajo de billetes Ujú. caer en el cerdito, que es algo similar a que, por ejemplo, pase a una persona y le enseñas un fajo de billetes, o sea, equivale a lo mismo. Ujú. O sea, es el poder de la atención que te llama un pedazo de papel Ujú. que al final de cuentas la sociedad le ha dado un valor. Ujú. Entonces, ¿qué tanto tú puedes hacer para poderlo obtener? Porque, o sea, la manera más simple de hacerlo es trabajar. Ujú. Y es la más honrada. Pero sabemos muchas veces que Pero también dentro del trabajo, ¿qué trabajos tú eres capaz de Exacto. hacer para poder obtenerlo? Que de nueva cuenta es, o sea, la serie en Bendición. general es como una simbología, y el hecho de que también haya juegos en todo el mundo, o sea, quiere decir que es algo que pasa en todo el mundo. sí. O sea, no es exclusivo de LATAM o de Europa o de Asia o de África o de cualquier continente. Ujú. O sea, es algo global. Ujú. Es parte del ser humano y de su instinto de supervivencia, que para muchos es como lo llaman como instinto reptiliano, Ujú. que también es parte de uno de la supervivencia, pero otro también de la avaricia que te puede llegar a corromper Ujú. y de tú lo que puedes ser capaz, ajá,
tú de qué eres capaz de hacer para poderlo obtener, pero no para pagar una deuda, sino tú para poder lograr eso que tú sueñas, que al final de cuentas no es significativo. A lo mejor sí, pero es más tangible que otra cosa. Entonces, o sea, yo siento que al final de cuentas esa es mi opinión. Y sobre todo con ese final, o sea, que es algo global, que es algo meramente humano y que en todos lados va a pasar. Como dices, la forma en que le hicieron un juego fue más que nada para que fuera entendible. Ajá. Para nosotros simples mortales. Sí, y es que al final de cuentas es, o sea, también por algo la serie estuvo mucho tiempo en primer lugar en Netflix. Y o sea, ahorita sigue dentro de la lista de los número 10. Creo que está en el 6, en el 5 o en el 6, si mal no recuerdo. Pero o sea, sigue estando ahí. ¿Por qué le está llamando tanto la atención a la gente? Porque o sea, sí, el soundtrack, pues o sea, el soundtrack es otra cosa. Tiene todo que ver. O sea, los jugadores para los amantes de los K-dramas, o sea, los actores, o sea, sí. Pero también siento que hay algo que hace que llame la atención y que la gente diga, ay. Sí, personas incluso ajenas al entretenimiento coreano que les gustó, ¿no? Que justo era lo que decías de que, ay, es que yo lo conozco. Ajá. Pero no tanto de que tú conozcas al actor, sino de que reconoces la situación. Te recuerda a alguien. Te recuerda a alguien o te recuerda a ti mismo incluso. Sí, sí está cañón porque es un reflejo de la sociedad, como dices. Sí, siento que al final, sí. Y confirmaste eso en tu pronóstico, o sea, hay varias versiones del juego del calamar para distintos países. Ahora, yo tenía esta duda. Ahí podrían comentarnos también en la cajita de comentarios. Ajaja. Pero a ver, regresando al punto de qué juegos habría acá. Porque, o sea, ya me salté a mi conclusión final. Ya nos pusimos a filosofar. Regresando al punto. Al punto. Sí, en dado caso, en la ficción, existiera una versión del juego del calamar aquí en México. Eduardo Yáñez, eres el don cachetón. El reclutador. Yo me iría más a preguntar qué juegos incluirías. Por ejemplo, yo vi que Netflix Latam, hay una cuenta oficial de Netflix y en México hizo para el estreno de la 3ª temporada algo similar. Hizo un juego del calamar, pero con juegos mexicanos y invitaron a varias gente. Obviamente no asistí, pero hay una creadora de contenido que sí graba en parte cómo fue el registro, que le tocó ser jugadora, que le tocó ser soldado, que le daban vidas. Y me llamó mucho la atención porque pusieron, por ejemplo, el valero. Es que el valero tiene todo que ver. Sí, y creo que el avioncito. No recuerdo muy bien los juegos, pero se me hizo muy interesante el adaptarlo a nuestra cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, sí hacía el valero. Otros serían los tazos, para nosotros. Sí. Hay uno, por ejemplo, ¿cómo sería? Es que las escondidillas, pues ya vimos que no es algo exclusivo de un país. No. Por ejemplo, con lo que decías de los tazos, hay una creadora de contenido que yo supongo que sí lo conocen, que es Chingo Amiga. Ah, sí. Que justo hace una entrevista con los actores que hacen al 333 y a la 222 y les pone justamente esos juegos en un límite de tiempo. Y a la que le pone los tazos es a la actriz que hace a la jugadora 222. Ah, para el... Y al 333 la tuvo que ayudar porque no pudo. Así, ¿verdad? A ver. Sí, está difícil. Ajá, por ejemplo, ahí mismo en el rally hacen uno, no me acuerdo cómo se llama, que lo hizo la abuelita, y el 388, que según lo jugaban solo las mujeres, donde tenían que ir aventando una piececita y irla agarrando. ¿Cómo se llama acá? Tenemos uno muy parecido, pero me parece que es una canica y tienes que ir agarrando esos pedacitos como de metal o plástico. Tengo el nombre de la ¿Matatenas? Matatena, ajá. Matatena, sí. También nosotros tenemos nuestros propios juegos de canicas. Pero algo que yo le decía acá a mi estimada es que no es un juego, pero yo, en mi mentalidad, si yo fuera la dueña del juego, ¿cuál pondría sí o sí? Qué miedo. Es payaso de rodeo. ¿Sí? El primero que se descoordine, tracas. Traca. Sí.
Es que, o sea, seamos honestos, en la fiesta nunca falta el que se descoordina, Sí. y el que se descoordina empieza a descoordinar al resto. Pero hay que ponerles que en cada 2 vueltas que completen tienen que hacerlo después con vuelta. Hacerlo ¿Nadie? con vuelta aumenta la dificultad. Sí. Y muy pocos saben dar la vuelta. Ujú. Y te descoordinas porque te Y descoordinas. te mareas horrible. Ese sería uno muy bueno. Dice, No es un juego, pero es mexicano. es mi propuesta. Es mi tómenlo, propuesta. Tómenla o tómenla. déjenla. Y sí. Es que sí. Bueno, casi no jugué. Porque, por ejemplo, creo que Encantados o Quemados o Policías y Ladrones, pues ya está, ¿no? Es como que... Siento que también podría entrar en la lotería. Es muy sencillo, pero, o sea, hay gente que no concluye todas sus... Ajá. Está Sus cañón. fichas. Estaría cañón hacer Ujú. lotería. Sí. Porque, o sea, papelear. usualmente en la lotería solamente gana uno. Pero, o sea, podrían ganar, no sé, en un... Por ejemplo, cuando dividieron a los jugadores en equipos, creo que eran equipos de 5, ¿no? Ajá. O sea, que haya 2 tableros ganadores y el resto, ¿no? Oh. Ay, yo aquí bien organizada. Aquí. No, ya acá. Anótamelo, por favor. Ah. Si ya nos vamos aquí muy, muy mexicano, hay un juego de pelota, no recuerdo el nombre, disculpen la ignorancia, pero se juega con la cadera. Legit es el juego de pelota. Ah. Bueno, eso también podría Ese. quedar, porque pues es bien difícil. Sí, O sea, porque, tienes o sea, que tener un control y atinarle al hoyito de allá arriba y tú... o sea, si luego a los equipos de fútbol les cuesta trabajo meter un gol con el pie, imagínate con la cadera, o sea, está cañón. Y es una piedra, Debes o sea, tener no era una pelota. Una fuerza, una coordinación, no, ya está cañón. Una cadera Una que, cadera tallada por los mismísimos dioses. sí, porque en una cadereada, no, hombre. Ahí quedas. Ahí quedó. Pero bueno, cuéntenos en los comentarios qué otro juego agregarían si tuviéramos nuestra versión mexicana. Sí, porque, o sea, sí, estaría bueno. La verdad es que sí. Pero a ver, ahora, ¿tú tienes algo más que aportar o quieres empezar a dar tu conclusión final? Yo ya no tengo nada más que aportar. Creo que dijimos todo lo que teníamos que decir. Sí. Mención honorífica, sí me dolió. ¿La abuelita? Lo que se hizo también la jugadora 222, Juni. Sí. Es que, mira, o sea, todo el mundo estaba enojado con ella porque dijeron, o sea, hija, puedes brincar con un pie. ¿Por qué insistes en brincar con los dos? Pudiste haber brincado con uno. Estamos hablando de que Pero no lo sé. Muy probablemente fue una fractura. Acababa de dar a luz, huevón. O sea, Sí. si en la vida real apenas acabas de parir y ya sientes que se te... fue parto natural, no chingues. O sea, ¿cómo vas a tener fuerza siquiera para levantarte? Y se le veía toda enferma, la pobrecita. O sea, estaba Ey. en un estrés constante de sobrevivir a ella o dejar vivir a su hija. De poder salir con vida, de la pinche presión que estaba ejerciendo el 333, de no, que te cuido, que la chingada, cuando, perdón, le mató a su mejor, le desvivió a su mejor amiga enfrente de sus ojos, o sea, ¿cómo? Saltar con un pie era lo de menos, era todo el contexto que estaba teniendo que aguantar, no chinguen. Y eso que no estuvo ahí para ver cómo en 333 casi desvive a su propia hija. Imagínate. O sea, ese brother estaba malito. No, yo sí me enojé así de por qué le Sí. dan solución. Literal acaba de parir. No, es que no entienden. Los que lo dicen somos hombres. Ay, perdón. No, no Pero es sí, que sí, no. Está cañón. Yo nunca he Sí. parido, pero me lo imagino. Y duele, duele imaginárselo. Sí. Entonces, mejor no. Hay que se quede. Pero no, es que es otro rollo la 222. Aguantó, Y eso también me varo. dolió. Porque, o sea, siento que fue la misma historia con la abuelita. O sea, ella se dejó perder. Sí. O sea, sí. Pero siento que la manera como lo hizo fue mejor a esperar que alguien llegara ahí. Sí. Por lo menos vio a su hija por última vez. Y la vio viva, Y bien. a salvo. No, y no vio cuánto ganó la hija. No. Ni qué papá tuvo. De hecho, fue algo que me sorprendió. ¿Por qué dejaron que la 222 siguiera jugando incluso en el cuerpo de su hija?
O sea, es como de, ya me cansé, vas tú, no sé. Que fue justo mucho el enojo de los jugadores. Ajá. De por qué, o sea, eso quiere decir que entonces las deudas y los juegos también se pueden heredar, o sea, que era algo que decían. Y era como de, es que, ¿cómo te explico la simbología de este punto? Pero tu cabeza hueca solamente quiere pensar en dinero. Y yo sé que muchos... Y no entendía las vibes. Muchos de seguro no les gustó tanto la tercera temporada, porque justamente toca más temas sociales y filosóficos antes que solo ver SANGRE a lo menso. Mermelada. Que fue la razón por la cual empezaron seguramente el juego del calamar. Sí. Porque tenía mucho fluido sanguíneo. Que también, o sea, tremendo rolón el del carrusel, ¿eh? O sea, también por eso muchos empezaron a ver. Niéguenlo. Yo lo sé. Somos honestos. Creo que la tercera temporada estuvo mucho más fuerte en cuanto a lo social. Sí. En cuanto a lo filosófico. A lo simbólico. Sí. Más allá de solo desvivisión a los 11. Sí. Porque cada desvivisión traía una carga emocional y social fuerte. Sí. Y o sea, todos los que queríamos que ganaran, o sea, los desvivieron feo. Muy feo. Sí. Sí. Salud. Thank you. Se le salió lo bilingüe. Ahora sí, de John, ¿quieres decir su conclusión? Ya la di. ¿Me adelanté? A Simón. Bueno, a ver, tú. Mi conclusión, espero que no hagan una versión gringa. Lo hizo MrBeast, es otro rollo, pero por parte de Netflix yo creo que lo mejor sería dejar la serie hasta acá, hasta donde está. Yo tengo entendido que sí van a hacer, que sí la iban a hacer. Esperemos que no. Es que le perdería, o sea, el juego del calamar nació como una propuesta muy distinta, una crítica a la sociedad. O sea, independientemente de eso, o sea, creo que todo el mundo sabe que cuando Hollywood mete mano a algo, casi siempre la caga. En la mayoría de las Casi veces, siempre, sí. Entonces siento que no sería de excepción. Es que con la popularidad que ganó en poco tiempo. Sí, o sea, sí no me sorprendería que digan, ay, vamos a hacer un remake, no sé, algo así. Yeah. Pero no, realmente yo espero de todo corazón Que la dejen ahí. que la dejen ahí. Sí. Porque, o sea, la mente original es coreana. Los juegos eran coreanos, los actores eran coreanos, o sea, todo era coreano. Y siento que y siento que a los coreanos le dieron un toque. ¿Han visto lo siento por esta referencia para los que no les guste, pero se callan? Es mi podcast, yo hablo lo que quiera y yo digo lo que quiera. Pero, o sea, ¿han visto lo que hizo Bangtan con su universo y cómo tomó la referencia de Demian? ¿Ah, sí? Y cómo la pudo adaptar. Ah, sí. Que la adaptó muy bien. Sí, razón por la cual entré a tenerlos. Sí, o sea, es exactamente lo mismo que pasó con el juego del calamar. O sea, supieron cómo adaptar una situación cotidiana a algo llamativo, a algo mundialmente llamativo y con su estilo. Su cultura. Y sin darle el toque verdadero de la historia, como fue en el caso de esta última temporada, que le dio un significado no tanto de entretenimiento, sino más filosófico y social, como lo decíamos. Mucho cañón. Y siento que Hollywood no lo va a hacer. No, ese güey va a querer vender, güey. Así de, mira, ya saqué tu chingaderita, cómprala. Sí, entonces yo no. No, yo también espero que lo dejen hasta aquí donde llegó la tercera temporada. Es más, no saquen cuarta. Así quedó bien. Ya, o sea, ya murió. Ya, ¿quién más van a desvivir? O sea, ya el 456 ya ni está. Iba a decir, o sea, el protagonista. Y no vamos a seguir la historia de su hija porque, seamos honestos, la mayoría no empatizamos con la hija y sobre todo al final. No. O sea, ya. Sí, no. Ya, déjalo ahí. O sea, la única ventaja que tuvo la niña, o sea, ni siquiera fue el dinero, fue el papucho. ¿La 222? Sí, las dos. Ah, sí, su papazote. Sí. Presenta. Yo sí la hago de madrastra, ¿eh? Sin compromiso. Ay, Dios.
¿Qué cosa? Ay, ¿qué tenía las palomitas, Lilian? Nada. No, mantequilla. Pero bueno. Vamos a darle spoiler. Sí es cierto. El spoilers. ¿Cómo daremos el spoiler en esta ocasión? Es que esta vez no dijimos, le dijimos spoiler. Todo el tiempo en el episodio, ¿no? Ahora sí, no, hasta el ahora final. sí no. Creo que uno de los spoilers, tal vez, es que justamente este tema estaba cargado de muchas teorías. Uh-huh. Y el tema que viene en el siguiente mes, perdón. Algún día podremos decir Sí, eso. En el siguiente mes, en el siguiente episodio, es que también es un tema que no nos va a pagar Netflix porque no tiene que ver. Esta vez no. Esta vez no. Pero igual está lleno de muchas teorías que Hollywood también tiene que ver en eso. Sí. La ciencia. Hay muchas referencias literarias también. Cinematográficas. Sí. Científicas. ¿Cómo se dice? Conspirativas también. Creo que el siguiente episodio va a ser una de las teorías conspirativas Uh-huh. más completas Uh-huh. que vamos a dar en el podcast. O sea, obviamente va a haber más temas. Uh-huh. Porque aquí nos encantan las teorías conspirativas, ya saben. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Ey. Pero siento que este sería como una de las teorías conspirativas más completas. Uh-huh. Porque, o sea, abarca ciencia, historia del arte, literatura, cine. Seguramente también hay música por ahí. O alguna referencia en algún videoclip, tal vez. Sí, seguramente sí. O sea, sí. Y es que es algo que no es tan reciente ni tan viejo. No. Pero pues sí ha tenido mucha influencia en nuestra vida. Y últimamente ha resonado mucho una teoría en la actualidad que tiene que ver con glaciares. Ya con eso y digo hasta ahí todo. ya lo voy a dejar. Ya, hasta ahí va. Ya, pausa. Sí, pausa. Pero bueno, ese es el spoiler de esta ocasión para el siguiente episodio. Se va a venir bueno. Es más, ese se me antoja hacerlo ahí en una cafetería así estilo medio lúgubre para darle un toque. Yo pensé que medio abandonada. Yo iba a decir que era una cueva. Ándale. ¿Por qué no? Sí, hay que buscar una cueva. Que nos dejen meter el micrófono. Ándale. Sí, porque luego en ciertos lugares no nos dejan y nos dicen, es que no se puede. Tiene que ser color de sed. Bueno, coma cola. Pues ya que. Bueno, ese es el spoiler. Pasamos a las redes sociales. Claro que sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como cafecito_con_lizun. Y en TikTok nos pueden encontrar como @cafecito.com.lizun. No olviden darle like, suscribirse, activar sus notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Ven que luego YouTube por ahí anda medio fallando con eso de mira, ya subieron un video. Aguas, abusados. Y sobre todo cuando un episodio te lo censuran. Compartan. Ajá. Y recuerden sintonizarnos en su plataforma de preferencia. Recuerden que nos encontramos en Spotify, YouTube y Amazon Music. Pero recuerden, si le pueden dar prioridad a YouTube, se los agradeceríamos muchísimo más. Exactamente. Que he estado viendo respuestas de que sí le están dando prioridad a YouTube. Sí, la verdad. O sea, sí están haciendo bien su tarea, amigos. Están haciendo bien su tarea. Me encantan. Me encanta que me hagan caso, dice, por eso soy maestra. En efecto. Pero bueno. Sí, muchísimas gracias por estarle dando apoyo mucho a YouTube. O sea, sí vamos a seguir en Spotify y en Amazon Music. Pero siento que ahorita YouTube es nuestra mayor prioridad. Así es. Sí. Y bueno, pues nos seguimos sintonizando hasta el siguiente episodio. Espérenlo con muchas ansias. Y pues nada. Eso sería todo. Y recuerden, nos sintonizamos en el siguiente episodio. Y esperen, nos estamos preparando para la salida. Porque guardamos todo. Un avión, aguanten. Ya nos escucharon que mencionamos a Beyoncé. ya vinieron a ver dónde estamos. Mire, creo que va a ser el último episodio. Ay, no. Cielo.
Pues sale. Entonces, nos escuchamos en el siguiente episodio. Eso. Ahora sí. Ahora sí. 1, 2, 3. Chao.